Historia de la psicología. 32. Cuarta parte. La nueva psicología. 22. Los principales campos de investigación. 4. La psicología animal. Si la experimentación sobre el ser humano tropieza con los límites que le impone la conciencia moral o religiosa, no sucede lo mismo cuando se trata de los animales. El campo de la psicología animal es considerado así, frecuentemente, por quienes lo cultivan como privilegio, por la libertad de acción de que dispone el experimentador, que le permite controlar sus hipótesis. En psicología clínica, la experimentación es forzosamente limitada. En psicología infantil también. Imposible saber cómo un niño se comportaría si se transformaran sus condiciones de vida, si se le elevara por encima de cualquier medio social. Por otra parte, nunca se dispone en psicología humana sino de un número reducido de sujetos, lo que limita también el alcance de las conclusiones estadísticas. Nada semejante sucede en psicología animal, puesto que entonces pueden practicarse toda clase de experiencias recurriendo especialmente a la vivisección y también criar el animal en condiciones artificiales, provisionalmente o de una manera permanente, abarcando varias generaciones, lo que permite teóricamente ver lo que corresponde a la herencia y al medio en la génesis de ciertas actitudes, y hacerlo con un material casi ilimitado, salvo cuando se trata de experiencias con monos antropoides. En resumen, el campo de la psicología animal sería por excelencia aquel donde encuentra sus mejores condiciones el ideal de una psicología objetiva, con un método que permite describir en el lenguaje de las ciencias físicas las respuestas de los animales a situaciones determinadas, suponiendo que la relación objetiva explique también la perspectiva propia del animal. Estamos aquí forzosamente en la antípoda de la concepción según la cual no hay verdadera psicología sino en el conocimiento directo del psiquismo por sí mismo, un conocimiento interior, vivido, como lo quería Bergson. Por supuesto, siempre ha habido naturalistas que han observado los animales, pero esta observación, según los psicólogos de los que fueron antecesores, no era científica. Podía informar simplemente sobre la manera en que se comporta un animal en condiciones naturales, pero sin ser capaz de revelar nada sobre los determinismos de ese comportamiento. O si intentaba hacerlo, era confundiendo casi siempre condiciones y simples circunstancias, mientras que la experimentación permite, al suprimir tal o cual circunstancia, saber si es accesoria o determinante. El entomólogo Fabry, en cuyas observaciones confió mucho Bergson, no escaparía a esa deficiencia. C. L. Morgan, 1852-1936, fue el primero en romper con el antropomorfismo consistente en atribuir a las conductas del animal intenciones análogas a las que intervienen en el comportamiento humano y en preconizar un método experimental. Promovió así las investigaciones que iban a multiplicarse, tendientes a estudiar objetivamente la vida animal. Primero se produjo cierta actitud favorable a los famosos tropismos del biólogo alemán J. Loeb, 1895-1924, considerados como el tipo mismo de la actividad elemental. Loeb entendía por tropismos las reacciones de orientación y de locomoción producidas en el animal por agentes exteriores, luz, calor, etc., reacciones interpretadas en un sentido puramente mecanicista. La teoría daría lugar a muchas controversias y a extrapolaciones que con frecuencia llegaron a excluir del comportamiento todo aspecto psicológico. Innumerables trabajos siguieron a los de Loeb sobre los organismos inferiores, protozoarios, moluscos, crustáceos, invertebrados, sobre los insectos, sobre los animales inferiores, sobre los antropoides o monos superiores, monos, orangutanes, chimpancés, gorilas. La discriminación de los grupos estudiados no se establece únicamente con vista a una repartición de las tareas. Depende de caracteres distintivos que les confieren ciertos lazos objetivos. Pero parece que la clasificación de las especies debe algo a la jerarquía
que los filósofos, desde Aristóteles, siempre han establecido en ese campo. Las investigaciones emprendidas en el campo de la psicología animal han aportado innumerables datos experimentales, tanto sobre los mecanismos del comportamiento animal como sobre los procesos de su aprendizaje. El famoso learning de los psicólogos norteamericanos. Esos datos han sido diversamente interpretados. Las publicaciones dedicadas a tales experiencias fueron particularmente numerosas hacia los años de 1920 y 1940. J.A. Behrens de Hahn menciona más de 200, y una obra de R. Woodward dedica un centenar de páginas a las reacciones condicionadas y al aprendizaje de un laberinto. Para concretar las cosas, conviene recordar a este respecto las experiencias particularmente representativas de Thorndike, 1874-1949. Innovador, ingenioso en el campo de la técnica experimental, sometió a los métodos del laberinto y a las experiencias con los problem boxes a toda clase de animales: pollos, gatos, perros, monos inferiores. La cuestión que se planteaba él, que rechazaba toda hipótesis sobre el psiquismo animal, era saber cómo los animales resuelven problemas de un interés vital para ellos. Colocado en ayunas en una jaula con rejas, un animal ve afuera un pedazo de carne o de pescado. Para salir y apoderarse del pedazo, tiene que bajar por un pestillo. Thorndike observó esto. El animal, después de haberse lanzado varias veces sobre la puerta, acaba por tropezar por casualidad con el pestillo que la abre. Se comprueba si vuelve a iniciarse la experiencia, calculando el tiempo necesario para cada solución, que ese tiempo disminuye con el número de experiencias. La conclusión fue que el animal aprende por ensayos y errores. El primer movimiento coronado de éxito se debe al azar, y luego se instala un mecanismo, una adaptación refleja no dirigida, que permite excluir del proceso de aprendizaje la intervención de una actividad inteligente. Ya era una solución behaviorista en el sentido que iba a popularizar pronto Watson. Pero algunos autores criticaron el artificio de los métodos tendientes a crear en el animal condiciones de pánico, a engendrar movimientos desordenados por su parte, lo que falsearía en particular la medida de tiempo necesario para encontrar la respuesta. Las controversias que surgieron a propósito de esto son muestras de la oscilación que reaparece con frecuencia en las concepciones y métodos psicológicos, imbuidas unas de un objetivismo radical, favoreciendo enfoques mecanicistas y asociacionistas, inclinándose otras a reconocer en el sujeto de la experiencia un elemento subjetivo cuya cierta capacidad de invención. En el primer caso, se tiende a negar cualquier intencionalidad, y este prejuicio influye en la interpretación. En el segundo caso, resulta que la experimentación viene a confirmar el papel de una subjetividad capaz de encontrar una respuesta personal frente a un problema por resolver. Las experiencias de Kohler y la de Yerkes son la muestra. El psicólogo alemán Wolfgang Kohler se encontraba durante la Primera Guerra Mundial en las Islas Canarias, donde existía en Tenerife un centro de investigaciones fundado y patrocinado por la Academia de Ciencias Prusiana. Se propuso ahí poner a prueba la teoría de los ensayos y errores de Thorndike, trabajando con monos antropoides, pero imaginó experimentos que no suponían el elemento de presión impositiva reprochado a los que recurrían a las cajas problemas y a los laberintos. Le probaron que los monos, con aptitudes individuales desiguales, eran capaces en general de resolver problemas que constituían verdaderos tests de inteligencia práctica. Por ejemplo, un chimpancé, en presencia de un plátano suspendido del techo, desplazará varias cajas para treparse en ellas y apoderarse del incentivo. Sultán, el más célebre de los chimpancés de Kohler, llegó inclusive a insertar una vara de bambú dentro de otra para alcanzar, con la ayuda del bastón así formado, el plátano deseado. La interpretación gestaltista de Kohler es que determinado objeto, caja, bastón, etc., puede adquirir bruscamente, en la percepción de una nueva totalidad estructurada,
una simplificación de la que estaba desprovisto hasta entonces, lo que implica, por parte del animal, un discernimiento. Las experiencias iniciadas en la misma época por R.M. Yerkes, director de los laboratorios de biología de primates de Yale University, Orange Park, probaría que los antropoides no poseen solo ese discernimiento, sino un pensamiento simbólico, cuando menos rudimentario. Yerkes situaba a algunos jóvenes chimpancés frente a un aparato automático que distribuía un racimo de uvas cada vez que se introducía una ficha, y comprobó que los chimpancés aprendían rápidamente a utilizarlo. Los datos del problema fueron complicados después, mediante la introducción de un segundo aparato con palanca, que el chimpancé debía accionar para recibir una ficha, que debería depositar en el aparato distribuidor de uvas. Por último, los chimpancés distinguían inclusive entre las fichas, algunas de las cuales no servían, mientras que otras permitían obtener un racimo de uvas y otras dos. La experiencia de los esposos Kellogg es igualmente digna de mención. Estos tuvieron la idea de criar en común durante 9 meses a su hijo Donald, de 10 meses, y a una pequeña chimpancé, Gua, de 7 meses y medio. El niño y la mona recibieron los mismos cuidados y casi la misma alimentación. Se les levantaba y acostaba a las mismas horas, practicaban los mismos juegos y hasta los mismos paseos. Primero apareció una superioridad en el mono en diversos aspectos: manipulación de objetos, reacción a las órdenes, descubrimiento de la procedencia de un sonido. A los 14 meses, Donald no reaccionaba correctamente sino a 8 palabras, Gua a 12. Pero a los 19 meses, Donald tomó la delantera. Reaccionaba correctamente a 68 palabras y el mono solo a 58. Y esa superioridad del niño creció desde los primeros dibujos comunes, sobre todo con la adquisición del lenguaje. Esta experiencia vino a confirmar lo que podía saberse por otra parte: la importancia del lenguaje humano, cuyo desarrollo en determinado momento, en todo caso, parece inseparable del de la inteligencia. Si el cerebro del antropoide es más precoz, en relación con un desarrollo físico y fisiológico más rápido, alcanza bastante rápidamente su estado de estabilización, mientras que el niño, que no alcanzará su madurez fisiológica sino a los 20 años, prosigue de una manera más lenta, pero como indefinida, su perfeccionamiento cerebral. En esta dirección encontramos, pues, un carácter específico cualitativo de la inteligencia humana. Y si puede ser útil, metodológicamente, estudiar la inteligencia en general bajo el aspecto de una mayor complejidad según las especies. No podría descartarse, en principio, ese carácter específico según el cual no habría historia ni cultura, ni tampoco psicología animal. A este respecto, es interesante recordar la evolución mental de F.J.J. Buitendijk, profesor de la Universidad de Utrecht, que ya tenía una larga carrera de experimentador tras de sí, cuando se orientó hacia 1938 con una perspectiva muy distinta, bajo la influencia especialmente de la fenomenología, al punto de afirmar su acuerdo con las concepciones teóricas de Merleau-Ponty. La nueva convicción a la que debía llegar, reflexionando sobre todo su experiencia adquirida, coincide con la de la mayoría de los filósofos de Aristóteles en cuanto al psiquismo humano en relación con el psiquismo animal, puesto que admite que el punto de partida de todas las funciones mentales del hombre está en la separación, en él, del sujeto y el objeto. Solo en el hombre, el ser en sí se convierte en ser para sí. Esta particularidad implica un desprendimiento en relación con el mundo ambiente, es decir, con el dato primitivo, que va a transformarse en un universo dotado de la cultura y de una existencia objetiva. Así, aparece la posibilidad del lenguaje, de la cultura y de una conducta normativa. En los monos, aparentemente tan cercanos al hombre, las imágenes
se pierden demasiado pronto para que la separación de sujeto y objeto se realice. Como no se desligan del medio donde viven, están desprovistos por eso mismo de lenguaje y de cultura. Sin embargo, las nuevas concepciones de Buitendijk se apartan de los prejuicios objetivistas de los que quieren no reconocer sino la relación de causas a efecto, ignorando los comportamientos cualitativos cuyo reconocimiento le parece imponerse en la propia psicología animal. Por el contrario, se armonizan con las conclusiones extraídas por Kohler y por Yerkes de sus propias experiencias. Para Buitendijk, la definición objetiva que ha pretendido aplicarse a la psicología animal por miedo a caer en el antropomorfismo es un procedimiento reductivo y grosero que reduce los fenómenos a lo que aparecen ellos en un esquema preestablecido. Las relaciones causales de los fenómenos vitales no representan, en su opinión, sino una de las numerosas relaciones que caracterizan los acontecimientos por los cuales se manifiesta la vida. En la sucesión de situaciones, la que forma un encadenamiento cuyo sentido y alcance importa buscar en el campo propio de la vida animal misma. Considera que toda investigación de las leyes en el campo de la psicología animal está desprovista de sentido si nos atenemos a una descripción formal, haciendo abstracción de la unidad global que preside los acontecimientos observados. Así, Buitendijk llegó a la convicción de que hay que fiarse enteramente, sobre todo cuando se trata de animales de gran tamaño, en la observación libre, en plena naturaleza, singularmente facilitada en la actualidad por la fotografía, sobre todo por el cine. No podemos conocer del animal sino su comportamiento, y resulta imposible hablar de eso legítimamente sin representar los movimientos del animal como actos que se dirigen a determinado medio, ya sea presente o solamente virtual. Solo con esta condición, las reacciones y las actividades espontáneas de un animal se vuelven comprensibles. En resumen, el animal debe ser concebido como un sujeto. Una exigencia análoga se encuentra en el fisiólogo alemán Victor von Weizsäcker, quien define al animal como una actividad subjetiva vista desde fuera. Y se encuentra también el biólogo y fisiólogo Jacob von Uexküll, 1864-1944, cuyas investigaciones tienen como principio que el mundo vivido por el animal no puede ser objetivado sin que se pierda su cualidad esencial, es decir, justamente su cualidad vital. Es por ello que él se aleja de las investigaciones realizadas en psicología animal que tienen gran cantidad de mediciones y de estadísticas y que se basan en relaciones artificiosamente impuestas con un objeto determinado, un laberinto, por ejemplo. A sus ojos, tal procedimiento es engañoso, ya que el animal mantiene con su mundo vivido relaciones variables con los objetos, pudiendo cada uno de ellos convertirse en portador de significación. Y esta significación es el animal en tanto que sujeto que la confiere. Los experimentos de J. von Uexküll intentan probar que la realidad es percibida de diversa manera por las especies animales, lo que se tiende a considerar como fundamental. Órganos sensoriales, reflejos, taxias, no son realidad sino una actualización de una actividad subjetiva que entra en juego de diferente manera. Piensa que el incremento progresivo de esta actividad desde la tonalidad individual de la célula hasta la melodía del órgano y la sinfonía del organismo es irreductible a todo proceso mecánico, el cual implica la acción de un objeto sobre otro, y que por ello el modelo de la composición musical es mucho más adecuado. Una composición natural obliga efectivamente a partir siempre de un sujeto considerado en su medio para estudiar en él las relaciones armónicas con los objetos particulares que se presentan a él
como portadores de significación. En la naturaleza, nada se deja al azar. Por doquier, una regla de significación muy íntima vincula al animal con su medio físico y los reúne en un dúo en el cual las particularidades de los dos compañeros componen un contrapunto. Si el estudio del comportamiento animal en sus condiciones naturales debe mucho a Jacob von Uexküll, es Konrad Lorenz, director de un instituto para el estudio comparativo del comportamiento de la Sociedad Max Planck y profesor de la Universidad de Múnich, a quien actualmente se considera como el representante por excelencia de la etología, es decir, el estudio de los animales en su hábitat natural. Criador, naturalista, biólogo y psicólogo, vive en su residencia familiar de Altenberg, en la Alta Baviera, en contacto permanente con los animales y donde se dedica a estudiar la conducta espontánea de ellos. Su preocupación esencial, motor de sus investigaciones, es igualmente comprender la adaptación del animal al medio, pero el recurso a una especie de armonía preestablecida a la manera de J. von Uexküll no le parece científicamente válido. Sus propias investigaciones fueron iniciadas en principio sin una toma metodológica de partido. Las ciencias naturales inductivas empiezan siempre observando sin ideas preconcebidas los distintos casos, para de ahí pasar a la abstracción de las leyes que a todos rigen, pero que se enmarcan finalmente en una teoría global que ha revolucionado la psicología animal. De una manera general, en el plano de la descripción, los análisis tan minuciosos que realiza de este comportamiento confirman más las concepciones empíricas antiguas de los criadores y de los que han vivido con animales que las afirmaciones de los experimentadores mecanicistas. Pues Lorenz admite totalmente una espontaneidad animal. No obstante, la admite a su manera, en una perspectiva original, sustituyendo toda interpretación teñida de un antropomorfismo por un análisis científico en el que la filogénesis interviene como elemento esencial. Se trata para él, en efecto, de delimitar en el comportamiento animal las estructuras irreductibles a los procesos individuales de adquisición, ya sea en el huevo o en el útero, y como consecuencia de sus trabajos se transforman las nociones de instinto, de innato y aún de condicionamiento. Por lo que se refiere al instinto, por ejemplo, muestra que esta noción cómoda, ya se trate de instinto de conservación o de instinto de reproducción, etc., no explica mejor las orientaciones del comportamiento de lo que la fuerza motriz explicaría el funcionamiento de un vehículo de motor. Esto no significa, sin embargo, que él piense que es ilegítimo recurrir a una actividad instintiva, sino solamente que este recurso, para que sea válido científicamente, debe revelar al mismo tiempo un encadenamiento causal circunstanciado. Sus pacientes investigaciones lo persuadieron, en efecto, de que la conducta de los animales está determinada por motivaciones que se imbrican en un orden muy variable y que los grandes instintos como el hambre, la sexualidad, la huida y la agresión pueden todavía ceder el paso a instintos filogenéticos muy jóvenes. Por ejemplo, las pulsiones especiales que garantizan la duradera unidad del rebaño en los animales sociales. Son proverbiales los carneros que siguen al macho hasta el precipicio. Una oca silvestre que pierde a su grupo hace lo imposible por encontrarlo. El impulso que lo lleva hacia su parvada puede hasta dominar su instinto de huida. Ha podido igualmente observar que las motivaciones que tienden a la jerarquía social pueden jugar un papel decisivo. Y a este respecto rinde homenaje a los colaboradores de Yerkes que hicieron el descubrimiento con sus chimpancés. Los colaboradores de Yerkes, de un grupo de estos monos,
Apartaron un miembro de posición inferior y le hicieron aprender a procurarse plátanos manejando un mecanismo complicado que con tal fin había montado. Devolvieron después el mono al grupo, junto con su aparato, y los jerarcas trataron de quitarle los plátanos que se procuraba con su industria, pero a ninguno de ellos se le ocurrió observar lo que hacía el despreciado inferior, para ver si podían aprender algo de él. Después se hizo aprender lo mismo y de la misma manera al jefe. Al volver a la comunidad, lo observaron llenos de interés los demás y pronto aprendieron a ser como él. Ahora bien, si las motivaciones observables en el comportamiento animal son múltiples y complejas, ¿cómo sobrepasar el nivel de la simple descripción y exponerla científicamente? Esta cuestión conduce de nuevo a la importancia atribuida por Lorenz a la adaptación filogenética, rodeo mediante el cual lo innato reaparece en él. El hecho de que la presencia en el comportamiento de las estructuras psíquicas hereditarias excluye en principio su interpretación por la sola reflexología. Lorenz admite perfectamente que el embrión puede adquirir ciertos conocimientos relacionados con su medio natural, pero está seguro de que otros tienen un origen diferente. Creer, por ejemplo, que el polluelo puede aprender a picotear porque el latido del corazón le muestra la cabeza pasivamente hacia arriba y hacia abajo antes de salir del cascarón, requiere la existencia de un mecanismo muy especial de enseñanza, programado filogenéticamente, o bien, una vez más, la hipótesis de una armonía preestablecida. Y como rechaza la hipótesis de una armonía preestablecida invocada por Jacob von Uexküll, se orienta del lado de este mecanismo muy especial de enseñanza filogenéticamente programado, que se orienta considerando como innata la información que sustenta la adaptación y que manifiesta el funcionamiento de una cierta estructura nerviosa. Por ello, como todas las cadenas causales del desarrollo comienzan por esta información hereditaria contenida en los genes y en el plasma del huevo, hay que admitir que la ontogénesis de un organismo y de su comportamiento pone en primer lugar la cuestión de saber lo que está impreso en el genoma y que producen, a partir de las señales presentadas en el genoma, una estructura adaptada y lista para funcionar. Es decir, que el comportamiento filogenéticamente fijado que permite a una especie adaptarse y sobrevivir tiene una función de enseñanza. Lorenz está convencido de que el desconocimiento de los problemas relacionados con la función de sobrevivir y con el origen filogenético del comportamiento en general, desconocimiento debido a un exceso de confianza en un instrumento experimental artificial, ha estorbado mucho la psicología animal. Muchas manifestaciones del comportamiento animal lo han convencido de que existen estructuras que deben su adaptación específica a una información adquirida en el curso de la evolución de la especie y acumulada en los genes. Es lo que muestra, por ejemplo, el mecanismo que desencadena la lucha del picón contra su rival o la reacción de la pava al grito de su polluelo. En el proceso de interacción entre el organismo y su medio, la especie es la que produce, por medio de la mutación y de la selección, la adaptación que permite la supervivencia. Todas las estructuras y funciones complejas de los cromosomas, comprendidas las mutaciones y la reproducción sexual, son un mecanismo creado para el servicio de la función que consiste en adquirir y poner en reserva las informaciones sobre el medio. Lorenz piensa que tal proceso es análogo al de una inducción, en tanto que los informes adquiridos de esta manera son memorizados por los genes, llamados con razón por ciertos genetistas una fuente de información codificada. Lorenz estudió series de especies similares para establecer etogramas, inventario de los tipos de comportamiento propios de una especie, trazando con la imagen, día tras día, hora tras hora, todas las fases de un comportamiento. Tal procedimiento muestra que los gestos de la oca silvestre para colocar un huevo en su nido se distribuyen en varias secuencias: tensión con temblor del cuello hacia el huevo,
aun si se trata de un engaño. Toma del objeto con gestos estereotipados, susceptibles de realizarse en falso una vez desencadenados. En cambio, el mantenimiento del huevo entre el cuello y el pico está estrechamente ligado a las condiciones del momento. Lawrence ha podido registrar igualmente movimientos en falso en los estorninos en cautiverio, que se esforzaban por capturar una mosca inexistente. Todo sucede como si el pájaro experimentara una necesidad tal de estos movimientos que aparecen como el fin mismo de su actividad. Al esforzarse por descubrir por medio de sus investigaciones infinitamente pacientes y minuciosas las estructuras de comportamientos originados en una muy larga herencia, Lawrence intenta probar entonces que la adquisición se logra por las estructuras orgánicas creadas en el curso de la evolución de la especie, bajo la presión selectiva de la necesidad de sobrevivir. Por ello considera ilegítimo oponer lo adquirido a lo innato, ya que toda adquisición individual implica, para ser posible, la presencia de una estructura innata. Es de esta manera, por ejemplo, como en la danza nupcial del picón interviene un impulso interno que lo empuja a buscar un territorio propicio, y una vez elegido este, un impulso a la reproducción lo incita a cazar a los otros machos, a fabricar un nido y a recibir a la hembra. Y cada uno de sus actos está determinado por una actitud correspondiente de la hembra y viceversa. Danza en zigzag, estremecimiento, fertilización, que constituyen otros tantos movimientos estereotipados. En la lucha entre los machos, una serie de idas y venidas es seguida por un severo combate en el límite de los territorios. La ventaja la tiene aquel que está más cerca del nido. Del hecho de que el picón macho reaccione espontáneamente a un objeto rojo en su parte inferior, ejecutando movimientos muy particulares que le sirven para combatir a su rival, es posible inferir que sabe que este rival tiene el vientre rojo y admitir así la existencia de mecanismos de comportamiento adaptados, pero independientes de la adquisición individual. Es lo que prueba también la conducta del cachorro, que sin ninguna experiencia previa es capaz de ejecutar toda la cadena de actos necesarios para enterrar un huevo. De la misma manera, en el mundo de los pájaros, el proceso filogenético que está en la base de un comportamiento implica una ciencia que sin aprendizaje sobrepasa aún en complejidad lo que se puede obtener actualmente de un ordenador. Un vencejo joven, por ejemplo, criado en una cavidad estrecha, en donde no puede batir las alas ni aún extenderlas, es capaz, desde el momento en que es liberado, de calcular las distancias y de resolver, a pesar de la rapidez de su vuelo, todos los problemas que representan la resistencia del aire, las corrientes ascendentes, la turbulencia y los baches, de reconocer y de atrapar las presas, de aterrizar con precisión en un paraje determinado. En pocas palabras, Lawrence asegura que la adaptación del comportamiento es efectuada por dos mecanismos independientes. Primero, el proceso filogenético, productor de un comportamiento ligado a cierta organización estructural y funcional. Segundo, los procesos de modificación del comportamiento a través de la adaptación en el curso de la vida del individuo. Es bajo la presión selectiva de la necesidad de sobrevivir que las estructuras orgánicas creadas en el curso de la evolución de la especie logran la adquisición de los informes filogenéticamente admitidos, que enseñan al organismo cuál de las consecuencias de su comportamiento debe obtenerse rápidamente y cuáles deben ser evitadas para sobrevivir. Estos informes se localizan sobre todo en las organizaciones perceptivas que reaccionan selectivamente a ciertas configuraciones externas o internas de estímulo para ser transmitidas, afectadas por el signo más o menos, por el signo más o por el signo menos, a los mecanismos centrales de la adquisición. Es decir, que la función vital de la adquisición misma aparece en el hecho pasmoso de que tiende en general a modificar los mecanismos del comportamiento
en el sentido de la supervivencia. Por ejemplo, en muchos animales salvajes omnívoros, un mecanismo les hace que prefieran los alimentos que contienen un mínimo de fibras y un máximo de azúcar, de lípidos y de almidón. Y en las condiciones normales de la vida salvaje, es claro que este mecanismo desencadenador, adaptado filogenéticamente, es útil para la supervivencia. Ahora bien, cada vez que el animal lleva a cabo un acto consumatorio, se produce una reaferencia, es decir, un acto de retroacción que favorece el perfeccionamiento de este acto. Uno de los mecanismos de esta progresión se encuentra en el hecho de que todo desahogo de una tensión conduce a un reforzamiento de lo que la había precedido. Es así que el mecanismo de los reforzamientos de las perfecciones produce en el hombre estas actividades practicadas por el placer, que procuran esquí, danza, etc. Si nos negamos a aceptar la introspección como fuente legítima, podemos verificar objetivamente que la práctica de estos deportes por nuestros amigos ejerce un indudable efecto reforzador sobre su conducta. Pero lo que permite un progreso puede permitir también una regresión. Sucede que en el hombre civilizado, este mecanismo origina una búsqueda de bienes que sobrepasa lo normal y compromete la salud. Lo mismo que el alivio procurado por el alcohol o los estupefacientes puede llegar a la intoxicación. Parece que ciertas ratas son más prudentes en este caso. Se han mostrado capaces, experimento de Richter en 1954, recordado por Lorenz, de rehacer por síntesis su régimen desequilibrado por alimentos a los que se les había separado los componentes. Incluso cuando los aminoácidos de las proteínas necesarias se ofrecieron separadamente a las ratas, solo tomaron lo que se comprobó al pesar después el porcentaje exacto de cada constituyente. Los animales privados del adrenocórtex revelan ser capaces de compensar el trastorno que la operación acusaba en su metabolismo de la sal comiendo una cantidad aumentada en consecuencia. Las investigaciones de Lorenz no solamente han puesto en claro el papel de las estructuras aparecidas filogenéticamente, han revelado también la importancia de un fenómeno que otros percibieron antes que él, pero sin haberlo estudiado a su manera, el de la huella o impregnación, que tiene el sentido de lo que el psicoanálisis enseña en el plano humano en cuanto a la influencia de las primeras impresiones recibidas en la vida infantil. En ciertas especies animales, en efecto, el primer ser vivo que aparece respondiendo aproximadamente a cierto número de demandas instintivas es registrado y fija el instinto de una manera que Lorenz considera irreversible. La huella no podría confundirse con el simple estímulo, en tanto que ésta proporciona al organismo un satisfactor que no solamente tiene el valor de una señal sustituida, accidental y contingente, sino que canaliza el dinamismo del instinto. De esta manera, una corneja criada por Lorenz se identificaba con él hasta el punto de imitarlo cuando él iba a pie. Una oca silvestre nacida en una incubadora artificial lo seguía como si hubiera seguido a su propia madre cuando la incubadora, provista de un aparato adecuado, respondía con un ruido a su piar de alarma. El caso de Martina, la pequeña oca silvestre de Lorenz, que poco después de salir del cascarón contemplaba inmóvil a su criador y al que ella se acercaba hasta ya no comportarse como una oca normal, se hizo famosa en los anales de la psicología animal. Con la cabeza inclinada, ella dirigía hacia mí un gran ojo oscuro, uno solo, porque como la mayor parte de los pájaros, la oca silvestre no fija más que un ojo, el que ella quiere, con precisión. Y como yo hiciera un gesto acompañado de una palabra breve, ella sale de su actitud expectante y esta vida minúscula me saluda, el cuello extendido, la nuca recta. Dejó oír muy rápido y en varias sílabas lo que en todos los pequeños
parece un susurro ligero y lleno de ardor. Ella saludaba exactamente, muy exactamente como una oca silvestre adulta, y como lo haría todavía miles de veces en el curso de su existencia, pero ella saludaba ya como si fuera la milésima vez. El Ansar, acostumbrado a los humanos, rehúsa obstinadamente seguir a una oca en lugar de a un hombre, pero no establecerá ninguna diferencia entre una niña pequeña y un gran viejo barbudo. Una vez que su instinto está fijado en un ser humano, no experimenta ningún consuelo cerca de sus congéneres adultos. Es por ello que Lawrence debía calmar las angustias de Martina, haciendo él mismo la mamá de la mamá oca. Lawrence asegura que los ánsares permanecían fieles a él aún después de haber comenzado a volar, pero debía entonces imitar aproximadamente el aterrizaje de una oca, corriendo y cayendo con los brazos extendidos, para que ellas mismas aterrizaran cerca de él. Todo sucede como si la huella se produjera sobre un fondo de temas generales innatos y esperados. Los polluelos de Ánade, por ejemplo, después de la huella, siguen al experimentador si éste avanza agachado, pero parecen perdidos si permanece de pie. El fenómeno se presenta, por otra parte, de una manera diferente según las especies. Por ejemplo, una corneja joven, acostumbrada a dirigirse a un hombre como a un padre por su alimento, lo abandonará para asociarse con otros pájaros, cornejas o cuervos en su actividad de vuelo. En cambio, a pesar de la asociación con otras cornejas, la primera huella puede reafirmarse en la madurez sexual y cortejará entonces a seres humanos, a reserva de interesarse de nuevo en cornejas jóvenes cuando se despierta su instinto paternal. Por otra parte, se ha averiguado que entre los pájaros, los nidífugos mucho más maduros al nacer que los nidícolas son refractarios a la huella, como lo muestran las agachadizas y los chorlitos, que huyen ante los seres que no son de su especie. Aparece entonces que su comportamiento no solamente responde a una temática esperada aún muy general, sino a un esquema ya diferenciado. En resumen, no se puede dar sino una idea pobre de la obra de Lawrence, de una amplitud y de una variedad excepcionales, pero ello no quiere decir que sea exhaustiva en el campo de la psicología animal, en la que pueden manifestarse otras exigencias menos orientadas hacia la biología. Ciertamente, la espontaneidad del instinto es reconocida plenamente por él bajo el aspecto del comportamiento apetitivo y tiende a distanciarse de las manías de la terminología objetiva. No por ello es menos cierto que su insistencia sobre la necesidad de los movimientos instintivos y sobre la presión ejercida por la acumulación de impulsos que fuerzan al animal a ejecutar estos movimientos, de ser necesario mediante una conducta de sustitución, reduce singularmente el movimiento subjetivo como tal. También es normal que otros investigadores vean las cosas con preocupaciones diferentes, porque la diversidad de los mundos vividos por los animales en función de su estructura particular y de su interés momentáneo complica singularmente los datos. Edward Claparede, por imbuido que estuviera de experimentación, había visto perfectamente la dificultad. El universo del perro debe ser esencialmente olfativo, pero ¿cómo imaginarlo? Tanto más cuanto que no son solamente las impresiones sensoriales, sino aún, tal vez sobre todo, los intereses, las necesidades, las tendencias, las que dibujan las líneas de cada universo. Porque el mundo exterior no se dibuja en el espíritu como en un espejo. Un objeto no existe para un ser sino en la medida en que a éste le importa. Esta diversidad de universos, impermeables los unos a los otros, crea, evidentemente, a quien desea experimentar sobre la inteligencia de los animales grandes dificultades y lo expone a graves errores de interpretación, lo obliga a constantes precauciones.
En efecto, no es probable que el problema que planteamos al animal lo perciba como lo percibimos nosotros. A las percepciones de un animal se agregan valores funcionales que no son aquellos que nosotros mismos agregamos. Para que hubiera unanimidad en materia de psicología animal, será necesario que se disipara todo desencuentro, no solamente sobre los métodos, sino también sobre biólogos y psicólogos, lo que no es el caso. Vimos que la tarea esencial para Lorenz, quien interpreta biológicamente el instinto, es la de distinguir en el comportamiento animal las coordinaciones hereditarias, es decir, estos movimientos innatos, estereotipados, característicos de una especie. En cambio, J.A. Behrens de Haan, en Ámsterdam, quien se ha dedicado a estudiar psicológicamente al instinto, se interesa mucho más en el elemento subjetivo del comportamiento animal. Igual que Jacob von Uexküll, insiste sobre la diversidad de los universos propios de los diferentes animales, objeto que puede tener un valor completamente diferente. El árbol, por ejemplo, que se convierte para el primero en un lugar de refugio en caso de peligro, no es para el segundo, sino un obstáculo en el momento de la huida. Se convierte para el tercero en un lugar de reposo, mientras que en un lugar descubierto en la selva, que parece a la arborícola una frontera más o menos infranqueable. Facilita la circulación al terrestre y lo protege contra el peligro que lo amenaza en pleno bosque. Sobre la base de sus propios experimentos, principalmente con monos inferiores y con mapaches, Behrens de Haan llegó a la conclusión de que la medida de la inteligencia no muestra una correlación absoluta con el lugar que ocupa un animal en el sistema zoológico. Pudo observar, por ejemplo, que un mono inferior se mostraba más ingenioso en el apilamiento de cajas para después trepar sobre ellas que un gorila o un orangután de Yerkes, y aún que los chimpancés de Kohler. Pudo observar también que las proezas de un mapache eclipsaban a las de un chimpancé cuando se trataba de apartar un obstáculo para llegar a un alimento. En pocas palabras, llegó a la convicción de que los animales inferiores en el sistema zoológico pueden mostrar una mayor comprensión concreta que ciertos monos antropoides. Sus experimentos aclaran, por otra parte, la importancia de las variaciones individuales, como lo ha señalado justamente Edward Claparède. Se tiene tendencia a hablar del ratón, del perro, del chimpancé, como si los animales de una sola especie no presentaran entre ellos sino diferencias mínimas en relación a la inteligencia. Ahora bien, lo mismo que en el hombre, hay entre ellos individuos de talento y aún de genio. Hay que recordarlo y guardarse de juzgar la inteligencia de una especie por la de un individuo.